Hay secretos que no se gritan. Secretos que se susurran en pasillos largos y oscuros de haciendas antiguas. Se ocultan detrás de retratos familiares donde todos sonríen. Pero los ojos nunca mienten. En San Luis Potosí, la tierra es roja y a veces la sangre y la tierra se confunden. Sobre todo cuando el poder traza las líneas de la familia y el dinero compra el silencio. Hoy no vamos a hablar de un monstruo que acecha en la oscuridad. Vamos a hablar de un monstruo que se sienta a la mesa, que te sonríe en las bodas, que firma los cheques y construye hospitales. Un monstruo vestido de respetabilidad. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Pausa dramática. La historia que les contaré hoy es una herida abierta en el corazón de México. Una herida que el sistema se niega a ver, que prefiere cubrir con una curita burocrática. Una historia de amor forzado, de lealtades rotas y de un silencio que pesa más que una lápida. Si tienes el valor de mirar donde otros apartan la vista, si crees que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser contada, entonces suscríbete. Forma parte de esta comunidad. Porque aquí no cerramos los ojos. Aquí enfrentamos la realidad, aunque nos queme por dentro. Música ambiental, sutil y melancólica, comienza a sonar de fondo. Todo comenzó con una fotografía. Una de esas fotos de sociedad que aparecen en las revistas locales. La familia del Moral celebraba algo. Siempre celebraban algo. El poder necesita celebrar constantemente su propia existencia, para recordarle al resto que ellos están arriba. Y tú abajo. En la foto, Ricardo del Moral, el heredero, el empresario, el hombre del año. A su lado, su esposa, Elsa, hermosa, impecable y vacía. Sus ojos eran dos pozos sin fondo, una sonrisa pintada sobre un lienzo de tristeza infinita. Quien vio esa foto fue una mujer, llamémosla Sofía. Una prima lejana de la familia, una de esas ramas olvidadas que solo se invitan a los eventos masivos, para guardar las apariencias. Sofía no era como los demás. Ella recordaba a Elsa de niña, recordaba su risa, una risa que ya no existía. Sofía recordaba otra boda, una boda anterior, una boda que todos parecían haber olvidado. Una boda donde Elsa también sonreía, pero junto a otro hombre. Manuel del Moral, el hermano menor de Ricardo, el artista, el sensible, el que desapareció. Sofía sintió un escalofrío en pleno salón de fiestas. El aire acondicionado no era el culpable. Era el frío que emanaba de esa mentira perfectamente construida. Empezó a preguntar, con sutileza. ¿Y Manuel? ¿Cómo sigue Manuel? Las respuestas eran un muro de evasivas. Está de viaje. Se recupera en una clínica en Europa. Necesitaba paz, ya sabes cómo son los artistas. Frases ensayadas, memorizadas, repetidas hasta que sonaran a verdad. Pero la verdad tiene un olor particular. Y la mentira también. Sofía empezó a buscar. No sabía qué buscaba, pero su instinto le decía que algo estaba podrido, profundamente podrido. Visitó archivos antiguos, hemerotecas polvorientas, habló con antiguos empleados de la hacienda del Moral. Gente despedida, gente con rencor, gente que ya no le debía lealtad a nadie. Un jardinero anciano le dio la primera pieza. La señorita Elsa no quería casarse con don Ricardo. Ella amaba al niño Manuel. Lloró por semanas antes de la primera boda. Y después de la segunda, dejó de llorar. Dejó de todo. Dejó de ser. Sofía sintió una punzada en el pecho. No era pena, era rabia. Una rabia fría y afilada. Siguió tirando del hilo.
El hilo la llevó a un pequeño pueblo en la Huasteca Potosina. Un pueblo donde el apellido del Moral no significaba nada. Donde la gente todavía hablaba. Encontró al sacerdote que ofició la primera boda. Un hombre viejo, con las manos temblorosas y los ojos llenos de culpa. Fue una boda extraña. Le confesó el padre a Sofía. El padre del novio, el viejo don Ramiro, parecía el verdadero contrayente. No dejaba de darle órdenes a su hijo Manuel. Y a ella, a la pobre Elsa, la sujetaba del brazo como si fuera una potranca a punto de desbocarse. El sacerdote se santiguó. Nunca vi a una novia más triste. Sofía le preguntó por la segunda boda, la de Elsa y Ricardo. El sacerdote bajó la mirada. De esa no sé nada. Me trasladaron de parroquia una semana después de la primera. Una orden directa del obispado. Una orden que venía de muy arriba. El poder no solo mueve dinero, mueve almas, las reubica, las silencia. El rompecabezas comenzaba a tomar una forma monstruosa. Sofía necesitaba la pieza final. La prueba irrefutable. La encontró en el registro civil de un municipio vecino, un edificio gris, anónimo. Un lugar donde las vidas se convierten en números de folio. Pagó una pequeña mordida a un funcionario con la camisa manchada de café. El hombre tecleó sin ganas en una computadora de los 90. Y allí estaba, en la pantalla parpadeante. El horror digitalizado. Acta de matrimonio número 734. Fecha: 12 de junio de 2012. Contrayentes: Manuel del Moral y Elsa Cárdenas del Moral. Su primera hermana. Elsa se había casado con su primo. Un secreto a voces en esas esferas. Una forma de mantener la fortuna en casa. Pero eso no era lo peor. Sofía le pidió al funcionario que buscara de nuevo. Ricardo del Moral. El hombre suspiró. Tecleó otra vez. La pantalla se refrescó. Acta de matrimonio número 851. Fecha: 22 de agosto de 2015. Contrayentes: Ricardo del Moral y Elsa Cárdenas del Moral. La misma mujer. 2 hermanos. Casados con su prima. Con 3 años de diferencia. Sofía miró la pantalla. Las letras verdes flotaban en la oscuridad. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se volvió espeso, irrespirable. Tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. El funcionario la miró sin interés. ¿Va a querer una copia certificada? Su voz era monótona, indiferente. Para él era solo otro papel, otro trámite. Para Sofía era la prueba de un alma secuestrada. Pagó por las copias. Salió del edificio. La luz del sol la cegó. El ruido de la calle era un martillo en su cabeza. Se sentó en una banca del parque. Las hojas de papel temblaban en sus manos. No era el viento. Eran sus manos. Todo su cuerpo temblaba. No era solo el incesto. No era solo la bigamia. Era la pregunta que gritaba en su mente. ¿Dónde está Manuel? ¿Qué le hicieron al primer esposo? La verdad era una bestia de 1000 cabezas, y cada una era más aterradora que la anterior. La historia de los del Moral era la historia de una dinastía construida sobre arena y secretos. Don Ramiro, el patriarca, era un hombre hecho a sí mismo. Un hombre que surgió de la nada y amasó una fortuna incalculable. Tenía 2 hijos, Ricardo y Manuel, y una obsesión: el legado, la sangre, la pureza de la estirpe. Su hermana menor había tenido una hija, Elsa. Desde que Elsa nació, don Ramiro la vio como una pieza en su tablero. La pieza que garantizaría que la fortuna de los del Moral nunca se dividiera, que la sangre de los del Moral nunca se mezclara. Elsa, Ricardo y Manuel crecieron juntos en la inmensa hacienda.
un paraíso aislado, una jaula de oro. Ricardo era la viva imagen de su padre, ambicioso, frío, calculador. Manuel era diferente, soñador, sensible, con un talento innato para la música y la pintura. Y Elsa estaba en medio. Quería a sus dos primos, pero amaba a Manuel. Su amor era un secreto a voces entre los muros de la hacienda, un amor que don Ramiro toleraba, porque le convenía. «Te casarás con un del Moral», le dijo a Elsa cuando ella cumplió 15 años. No le dijo con cuál. Le dio a entender que la elección era suya, una ilusión de libertad, la más cruel de las trampas. Elsa y Manuel vivieron su amor con la inocencia de quienes no conocen el mal. Cuando llegó el momento, Manuel le pidió matrimonio, y don Ramiro aceptó. La boda se celebró, pero el plan del patriarca era mucho más oscuro. Manuel no tenía el temple para dirigir el imperio. Era débil, artístico, un estorbo para los negocios. Ricardo era el heredero. Elsa debía ser la esposa del heredero, la madre de los futuros del Moral. 2 años después de la boda, la trampa se cerró. Una noche, Manuel sufrió una crisis. Nadie sabe qué pasó realmente en esa habitación. Si fueron drogas, si fue una paliza, si fue una tortura psicológica. Los empleados solo escucharon gritos, y luego un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, una ambulancia privada se llevó a Manuel a una clínica en Suiza, decía la versión oficial. Pobre Manuel, su mente frágil no aguantó. Elsa quedó viuda en vida, prisionera en su propia casa. Don Ramiro y Ricardo comenzaron su trabajo de demolición, día tras día. Le lavaron el cerebro, la aislaron, la convencieron de que Manuel nunca volvería, de que su deber era con la familia, con el apellido, con el legado. Ricardo te cuidará, le decían. Es tu destino. Es lo que Manuel hubiera querido. Un año de asedio psicológico, hasta que se rompió. Aceptó casarse con Ricardo. La segunda boda fue un espectáculo de poder. Toda la élite de San Luis Potosí estaba allí. Aplaudieron a la feliz pareja. Nadie preguntó por el primer esposo. Nadie se atrevió. El dinero y el miedo son los silenciadores más eficaces. Elsa se convirtió en la señora del Moral por segunda vez, la esposa trofeo, la incubadora de la siguiente generación. Su alma fue archivada junto con el acta de su primer matrimonio, y así habría seguido todo. En un silencio perfecto, hasta que Sofía vio esa fotografía y decidió que no podía ser cómplice. Pausa larga. La música se vuelve más tensa. Con las actas de matrimonio en su bolso, Sofía comenzó su descenso a los infiernos, el infierno de la burocracia mexicana. Su primera parada fue la Fiscalía General del Estado. Pidió hablar con el fiscal. Una secretaria con cara de pocos amigos la hizo esperar 3 horas. Finalmente, la recibió un subprocurador, un hombre con un traje caro y una mirada hastiada. Sofía expuso el caso. Mostró las copias de las actas. Habló de Manuel, de la desaparición, del matrimonio forzado. El subprocurador la escuchó sin cambiar de expresión. Hojeó los papeles con la punta de los dedos, como si estuvieran contaminados. Al final, se recargó en su silla de cuero. Señorita, ¿cómo dijo que se apellida? Mi nombre no importa, dijo Sofía. Lo que importa es esto. Mire, dijo el hombre juntando las manos sobre su escritorio. Usted me está hablando de la familia del Moral, una de las familias más respetadas de nuestro estado. Me está hablando de un delito. Me está mostrando 2 actas, una de un matrimonio que, según tengo entendido,
fue legalmente anulado por incapacidad mental del cónyuge. La otra, de un matrimonio perfectamente legal. ¿Y Manuel? ¿Dónde está Manuel? El subprocurador sonrió. Una sonrisa vacía, corporativa. Si usted quiere reportar a una persona como desaparecida, ha venido al lugar equivocado. Esa es otra ventanilla, otro departamento. Llene el formato 2B de personas no localizadas. El trámite puede tardar. Se levantó. Era una señal. La audiencia había terminado. Le sugiero que no pierda su tiempo, ni nos lo haga perder a nosotros. Sofía se quedó sentada un segundo. Sintió el frío del mármol del piso subir por sus piernas. El sistema no estaba diseñado para buscar justicia. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, para proteger a los suyos. El horror no se investigaba, se clasificaba, se archivaba en carpetas con un número de folio. Salió de la oficina. El pasillo parecía interminable. Cada puerta cerrada era un grito de silencio. No se rindió. Fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un edificio más modesto, con gente que, al menos, parecía escuchar. Una joven abogada tomó su caso con interés. Leyó los documentos, hizo preguntas. Por un momento, Sofía sintió una chispa de esperanza. La abogada hizo algunas llamadas. Su rostro se fue transformando. La empatía dio paso a la cautela, y la cautela al miedo. «Mire, señora», le dijo finalmente, bajando la voz. «Entendemos la gravedad de lo que denuncia. Es monstruoso. Pero siempre hay un pero. Pero sin el testimonio directo de la víctima, la señora Elsa, nuestras manos están atadas. No podemos iniciar un procedimiento basado en la denuncia de un tercero en un caso tan delicado. Ella es una prisionera, no puede hablar. Lo sé, o lo imagino. Pero la ley es clara. Necesitamos que ella ratifique la denuncia. ¿Cree que pueda convencerla?» Sofía pensó en los ojos vacíos de Elsa, en la jaula de oro, en los muros de miedo y poder que la rodeaban. Convencerla era imposible. Era pedirle a un rehén que negociara su propia liberación delante de sus captores. La abogada le dio una palmada en el hombro. Un gesto inútil. «Lo siento mucho. De verdad». Sofía salió de nuevo a la calle. La esperanza era una droga peligrosa, y la abstinencia dolía. Sentía el peso de la indiferencia del mundo sobre sus hombros. No era solo la familia del moral, era el sistema, un sistema cómplice, un sistema que se alimentaba del silencio de las víctimas. Intentó con la prensa. Contactó a un periodista de investigación de un diario nacional, un hombre famoso por su valentía. Le envió la información de forma anónima. El periodista le respondió. Estaba interesado. Comenzó a investigar por su cuenta. Una semana después, Sofía recibió otro mensaje. «Lo siento. No puedo publicar esto. Mi editor vetó la historia. Hay demasiados intereses en juego. Anunciantes, conexiones políticas. Me dijeron que si publicaba, estaba despedido». La verdad tenía un precio, y nadie estaba dispuesto a pagarlo. Cada puerta que se cerraba era un clavo más en el ataúd de Manuel. Y en el de Elsa, Sofía se sintió sola, terriblemente sola. Luchaba contra un gigante invisible. Un monstruo con tentáculos en cada oficina de gobierno, en cada sala de redacción, en cada juzgado. Una noche, recibió una llamada. Número desconocido. Una voz distorsionada. «Deja de buscar lo que no se ha perdido». La curiosidad mató al gato. «Sabemos quién eres. Sabemos dónde vives». Clic. El teléfono quedó mudo en su mano. Pero el mensaje era claro. El miedo le recorrió la espalda.
un miedo físico, animal. Miró por la ventana. La calle parecía la misma de siempre, pero ahora estaba llena de sombras, de ojos que la vigilaban. Pensó en renunciar, en olvidar todo, en volver a su vida anónima. Nadie se lo reprocharía. Había hecho más que nadie. Pero entonces recordó el rostro de Elsa en la fotografía. Esa tristeza infinita, y supo que no podía parar. Rendirse era dejar que ganaran. Era validar su mundo de mentiras. Era sentenciar a Elsa a una muerte en vida. La música se vuelve reflexiva, melancólica. La justicia no siempre llega en un tribunal. A veces, la única justicia posible es la verdad. Sacarla a la luz, gritarla, aunque nadie parezca escuchar. Sofía no pudo liberar a Elsa de su jaula física. El poder de los del Moral era demasiado grande. El sistema, demasiado corrupto. Pero hizo algo más. Filtró la historia. De forma anónima, a blogs pequeños, a foros de Internet. A canales de YouTube como este. Lugares donde el dinero de los anunciantes no puede comprar el silencio. La historia se regó como la pólvora. En susurros digitales. En mensajes compartidos. No apareció en los grandes titulares, pero se incrustó en la conciencia colectiva. La familia del Moral nunca fue acusada formalmente de nada. Siguen dando fiestas. Siguen apareciendo en las revistas de sociedad. Pero algo cambió. Ahora, cuando la gente los mira, ya no ve solo poder y riqueza. Ve la sombra del secreto. La mancha que no se puede limpiar. En su última aparición pública, Ricardo del Moral caminaba junto a Elsa. Ella llevaba de la mano a un niño pequeño, su hijo, el heredero. Elsa sonreía a las cámaras, la misma sonrisa pintada, pero por un instante su mirada se cruzó con la de un fotógrafo, y en sus ojos, por una fracción de segundo, no hubo vacío. Hubo un destello, un agradecimiento silencioso. Alguien, en algún lugar, sabía su verdad. Y eso, a veces, es la única forma de libertad que le queda a un prisionero. No sabemos qué fue de Manuel. Probablemente su nombre esté en una tumba sin marcar en algún lugar remoto. O quizás siga vivo, sedado, en una habitación blanca de una clínica de lujo. Su existencia borrada por un sistema que valora más un apellido que una vida. Esta historia no tiene un final feliz, porque la realidad rara vez los tiene. Pero nos deja una pregunta. ¿Cuántas familias como los del Moral existen? ¿Cuántos secretos se ocultan detrás de las fachadas de la respetabilidad? ¿Y cuántas veces hemos apartado la vista por comodidad o por miedo? El mal no siempre es ruidoso. A veces es el silencio de una habitación, el susurro de un funcionario, el clic de una puerta que se cierra y nuestra propia indiferencia. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.